Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Vamos de nuevo a ponernos en sus manos. Oh Padre, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Hoy estamos de gozo, Señor. Nuestros corazones saltan de alegría, Señor. Saltan de júbilo. Por hoy escuchar tu voz nuevamente en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Oh, qué bendición, Señor, hemos recibido y recibiremos por parte de ti, Señor, por medio de tu evangelio. Oh Padre, y te queremos pedir en esta oportunidad que tú nos brindas debido a tu gracia, Señor, que nos sigas hablando, Señor, por medio de tu palabra. Oh Padre, que nuestros corazones, Señor, sigan recordando tu gracia salvadora, que nuestras mentes, Señor, sigan recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Porque sin ese sacrificio, ninguno de nosotros estuviera hoy aquí alabándote, Señor. Estaríamos en otros lados, haciendo otras cosas, alejados de ti, Señor. Pero es por tu gracia que estamos hoy aquí. Así que, Padre, te pedimos que inclines tu oído a nuestras oraciones y que sigas con nosotros en este tiempo y bendigas a tu iglesia. Padre, te lo pedimos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos por nuestro gran Salvador. En su nombre oramos. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Hay pasajes en las Escrituras que sin dudas vamos con más frecuencia que otros. Pasajes donde podemos encontrar o podemos conocer más a Dios. Pasajes donde se nos revela con una amplitud o con una mayor amplitud sobre la gracia salvadora de Dios. Y sin duda vamos a pasajes con más frecuencias donde nos habla sobre esa seguridad que tiene el creyente debido a la salvación que posee en Cristo Jesús. Y no es un misterio, mis queridos hermanos, que uno de esos capítulos en los cuales nosotros vamos a encontrar estas verdades es el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Este es uno de esos pasajes que nos muestra la sustancia de la seguridad de nuestra fe. Y cuando leemos específicamente Romanos 8, 31 al 39, es un pasaje que nos da mucho ánimo con respecto a esa seguridad de nuestra fe. Y es por eso que en esta mañana yo quiero invitarte a este pasaje, que lo leamos juntos y recordarte cómo esta verdad se hizo realidad en el preciso momento que tú creíste en Cristo y te dio la salvación. Y que es una realidad que sigue en nuestras vidas ahora mismo. Y que es una realidad que continuará contigo y que estará contigo por la eternidad. Amén. Así que vayamos a Romanos 8, y aunque vamos a estudiar el versículo 31 al 39, vamos a leerlo desde el versículo 28. Romanos 8, 28 al 39. Dice la santa palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos en el versículo 31? Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mis hermanos. Qué maravilloso texto. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Por eso podemos decir que el apóstol Pablo está concluyendo este capítulo con lo que podría llamarse un gran himno de seguridad para la vida del creyente. Y esto es muy interesante en nuestras vidas y lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque si nosotros miramos el final del capítulo 7, mis queridos hermanos, vayamos allá. Capítulo 7, versículo 18. Dice el apóstol Pablo allí: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si miras el versículo 24, Pablo exclama diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí mismo en el versículo 25 dice: gracias Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es como si Pablo estuviese testificando sobre la certeza de su salvación, incluso antes de ser hecho libre totalmente del pecado. Y así termina el capítulo 7 del apóstol Pablo. Y si miramos el principio del capítulo 8, que es muy importante tenerlo en el contexto, ¿qué dice el principio del capítulo 8, versículo 1? Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí, mis queridos hermanos, es que la solución entonces para la lucha contra la carne es Cristo y su Espíritu. ¿Y que nos recuerda esto a nosotros, hermanos? Que la garantía de nosotros poder vivir nuestras vidas cristianas depende del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho, gran parte del capítulo 8 habla de cómo el Espíritu y cómo Cristo obra en la vida de los hombres para dar seguridad de su salvación. Dice que fuimos regenerados por el Espíritu de Dios, el capítulo 8, que fuimos hechos nuevas criaturas, que tenemos la morada del Espíritu Santo, que ese Espíritu es vida y es paz, que es por el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Además nos enseña que no recibimos el Espíritu para estar en esclavitud o para andar en temor, no, sino que recibimos el Espíritu para ser adoptados como hijos de Dios. Y por lo tanto, eso nos dice que somos herederos de Dios juntamente con Cristo. Hermanos, vean todo esto que nos está diciendo el apóstol Pablo. Además nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es como si nos hablara aquí Pablo de esa seguridad, como dije, que posee el cristiano al saber que Cristo y su Espíritu hace todas estas cosas a nuestro favor. Por lo tanto, lo que vemos después, los pasajes que leímos, están sin dudas enmarcados en estas primeras palabras que encontramos en el capítulo 8, versículo 1. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y vemos que en el versículo 28 en adelante,
Pablo entonces va a concluir con esa última seguridad y garantía confiable que posee el creyente. Como leímos, el versículo 28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tenía un propósito cuando nos llamó eficazmente. ¿Cuál era su salvación? ¿Y cuál es ese propósito específico de Dios? ¿Qué dice en el versículo 29? Que su propósito por el cual fuimos llamados y predestinados es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si miras el versículo 30, hay una cadena allí de acontecimientos que Pablo dice que a los que predestinó los llamó, después los justificó y después, ¿qué dice? Los glorificó. ¿Ven la cadena de acontecimientos? ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que todo lo que sucede en nuestras vidas será conforme a ese propósito que Dios determinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ser salvos, hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y llevarnos con Él a su gloria. Es impresionante. El punto es que la salvación de principio a fin pertenece a nuestro Señor. De principio a fin. Fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos justificados y vamos a ser glorificados. Leemos estos pasajes y nos abruma tanta gracia, ¿verdad que sí? Nos abruma tanta gracia por parte de nuestro Señor, por pecadores, como vamos a ver. Por eso, después de estos argumentos que está presentando el apóstol Pablo, vemos que en Romanos 8:31, hermanos, al 39, nos da 5 razones en forma de preguntas y respuestas para seguir dándonos esa seguridad y esas evidencias suficientes de que es imposible perder la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo aquí no solamente nos va a hablar como un teólogo, no. Él quiere hablarnos como un pastor. Él quiere pastorear nuestra alma, como la pastoreó a esta iglesia. Él está preocupado para que los hermanos tengan esa seguridad de su salvación que solo provee el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es más, mis hermanos, yo te voy a decir que en tiempos de incertidumbre, como seguramente lo hubo en esa iglesia y como lo hay en estos tiempos, nosotros como iglesia necesitamos blindar esas verdades en nuestros corazones, en nuestras mentes. Porque como vamos a ver, hermanos, vamos a tener quizás muchas dudas y muchos enemigos que nos van a hacer dudar de esa salvación. Pero Pablo nos presenta, como dije, 5 razones para nuestra seguridad en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así que la primera razón que nos da el apóstol Pablo aquí en estos hermosos pasajes se encuentra en el versículo 31, que dice allí, hermanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Debido a todo lo que he venido presentando en el capítulo, Pablo está diciendo, podemos decir lógicamente que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es interesante porque cuando Pablo dice, si Dios está con nosotros, ese término en el griego, el sí, no sugiere incertidumbre, no sugiere dudas. Como el himno que cantamos, ya no hay duda, ya no hay culpa, porque el amor de Cristo nos protegió. Entonces eso nos habla del hecho de que no hay nada ni nadie que podrá oponerse exitosamente contra nosotros como para impedir que lleguemos a la gloria. No hay nada, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que hay un hecho innegable que en la vida de los hijos de Dios, Dios está con él. Solo esta verdad debe darnos la seguridad de nuestra salvación. Solamente esta verdad. Hermanos, Pablo está diciendo que el Dios soberano, el Dios todopoderoso,
El Dios inmutable, infinito, lleno de toda compasión, de toda bondad, el Dios fiel a su pacto, el que gobierna toda la creación, está con nosotros. Wow, hermanos. Está por nosotros. Y te voy a decir algo, no existe ninguna otra bendición más grande que tener a Dios a favor nuestro. No la hay. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que es una cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo. No hay nada más espantoso y feo que el Dios Todopoderoso esté en nuestra contra. No la hay. Así que Pablo nos está diciendo aquí que nada, Pablo no nos está diciendo aquí que no habrá nada que va a interceder, estar en contra del pueblo de Dios. Hermanos, Dios tiene muchos enemigos, ¿verdad que sí? Y de hecho su iglesia tiene muchos enemigos. Y podemos leerlos un poco en los versículos 35 al 38, como veremos más adelante: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, principados, potestades. Pero Pablo hace hincapié en que ninguno de estos enemigos no pueden tener éxito contra nosotros. En estos días, cuando me encontraba enfermo de la gripe, leía el libro de los mártires de Foz. Y ustedes dirán, bueno, eso no era un buen libro para leer en esa situación. Pero lo estaba leyendo, hermanos. Y si tú lo lees, es un libro que te da mucho ánimo, aunque tú no lo creas. Pero leía el libro de los mártires de Foz. Y lo común que vi en todos esos testimonios es que nada de los martirios podían desviar la esperanza y la paz que Dios proveía en los tiempos de persecución. En los tiempos de angustia, de dolor, de peligro, de desnudez, de hambre, de todo lo que esos hombres y mujeres pasaron. Y estos hombres y mujeres y niños, en su muerte inminente, estaban completamente seguros, hermanos, que cuando fueran asesinados, les esperaba un lugar mucho mejor. Les esperaba su salvación, tenían su salvación segura. Y como dijo Policarpio, uno de los mártires, al negarse de blasfemar de Cristo, él dijo: ¿cómo voy a blasfemar de mi Señor si Él me ha salvado? Por eso cuando leemos estos pasajes, nosotros tenemos que decir, mis hermanos, que Dios está con nosotros, no precisamente porque todo nos sale bien. A veces decimos, Dios está conmigo porque no tengo ningún problema, porque todo me sale bien. No, mis hermanos. Esta expresión de que Dios está por nosotros y con nosotros, la debemos interpretar a la luz que los cristianos vamos a encontrar seguramente mucha oposición, muchas dificultades que nos van a hacer dudar de nuestra salvación, pero que nadie va a poder impedir que Dios nos lleve a la imagen de Cristo, nos lleve a su gloria. Nada va a impedir eso. Nadie, hermanos. Por eso no caigamos en el error de interpretar que Dios está con nosotros a través de las circunstancias, sino más bien debemos interpretar que Dios está con nosotros porque nos ha entregado su propio Hijo. Y esa es la segunda razón que nos dice el apóstol Pablo aquí en estos pasajes. La segunda razón que nos da el apóstol Pablo aquí, de nuestra seguridad, de nuestra salvación, y que apunta al Evangelio, es que nos ha entregado a su Hijo. Versículo 32. Y dice: ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y mira cómo dice Pablo: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este es uno de los pasajes, hermanos, que muchos de nosotros nos ayudan a perseverar, porque en pocas palabras nos asegura que no hay nada que Dios no nos vaya a dar. De hecho, podemos decir que este es el versículo más precioso de este capítulo. Pero no solo porque nos ayuda en momentos
de angustia o nos ayuda en cualquier circunstancia, sino porque es una garantía, hermanos. Es una garantía en nuestras vidas. Una garantía sólida de la promesa fiel de Dios de protegernos y guardarnos hasta el final. Hermanos, solo pensemos por un momento. En todo el universo, no hay ningún ser más amado, más valioso, más excelso que el Hijo de Dios. No lo hay. Y sin embargo, nos dice este texto que Dios no escatimó a su Hijo. Jesús, mis queridos hermanos, quiero decirte que no fue escatimado por el Padre. No fue protegido por el Padre. ¿Podemos pensar en esta acción de Dios? ¿Podemos pensar? Una vez en una clase, un pastor le pregunta, basada en este texto, a unos alumnos, ¿quién mató a Jesús? Los alumnos le decían, los fariseos, los judíos, Pilatos, el pueblo. Pero el pastor esperó un momento y dijo, su padre lo mató. Hermanos, en pocas palabras nos está diciendo que Jesús no fue protegido, no fue escatimado. Y cuando miramos los evangelios, vemos que hasta el mismo Jesús oró para que Él fuera escatimado. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní? Padre, si es posible, si es tu voluntad, pasa sobre mí esta copa. Jesús oró 3 veces por eso y el Padre no lo escatimó. Wow, hermanos. ¿Qué padre dejaría satisfacer el clamor de su Hijo? Pero Jesús no fue escatimado, hermanos. ¿Podemos pensar nuevamente en esta acción de Dios? Y cuando leemos esto, seguro se nos viene a nuestras mentes que seguramente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, recordó la historia de Abraham en Génesis 22. ¿Se acuerdan? Cuando él estaba dispuesto a no escatimar a su hijo Isaac. Pero ¿qué sucedió allí, mis hermanos? Dios lo eximió. ¿Por qué? Porque había un carnero escondido allí en los matorrales como sustituto. Pero ¿qué vemos aquí en este texto que le dicen al apóstol Pablo? Que Dios no escatimó, no eximió a su propio hijo que él amaba. ¿Por qué? Porque él era el carnero, hermanos. Él era el cordero, él era el sustituto. Él no fue escatimado porque era nuestro sustituto. Amén, hermanos. Y ese es el misterio más grande de todo el universo. Que Dios, el Padre, no escatimó a su Hijo. Como vamos a ver, lo entregó. A diferencia de Isaac, hermanos, para Jesús no hubo sustituto. Él mismo era el sustituto. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, dice la Biblia. No había otro, hermanos, en todo el universo que pudiera reconciliarnos con Dios. No lo había. Tenía que ser el Hijo de Dios encarnado, que tenía que morir por nosotros. Y Dios había determinado eso, que sucediera ante la fundación del mundo. Él iba a hacer todo lo posible, todo lo que fuera necesario para salvarnos, aún incluso no escatimando a su Hijo, aún incluso le costara la sangre a su propio Hijo. Por eso es que dice más adelante Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Para un perdón infinito se necesitaba un ser infinito y solo Jesucristo podía hacerlo. Amén. Dios estaba haciendo algo en la muerte de su propio Hijo. Como dijo un siervo de Dios, no escatimó a su propio Hijo porque era la única forma, escuchen esto, en que podía escatimarnos a nosotros. La culpa de nuestras transgresiones, el castigo de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, la maldición de nuestros pecados, fueron puestos en Él. Y su justicia perfecta fue puesta en nosotros.
Pero ¿qué más dice el texto, hermanos? Que no solamente fue escatimado por Dios, sino que fue entregado por pecadores, culpables como tú y como yo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Y yo quiero decirte que esa es la prueba más contundente de que Dios está por nosotros, de que Dios está con nosotros. No solo escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a su propio Hijo. Y esto de nuevo es interesante porque Pablo está usando aquí las mismas palabras que usa los evangelios para decirnos que Jesús fue entregado. Judas lo entregó, hermanos. Los sacerdotes lo entregaron. Pilato entregó al Señor. Y todo eso estaba determinado por Dios. Esto nos dice que en última instancia fue Dios quien entregó a su Hijo. Fue Dios quien entregó a su Hijo. El plan soberano de Dios no era escatimar a su Hijo y era entregar a su Hijo por nosotros los pecadores. Ahora quiero decirte que eso no convierte a los que llevaron a cabo la muerte de Jesús, eso no los exonera de su culpabilidad. No, hermanos, eso fue el acto más atroz de asesinato sucedido en la historia humana, matar al Salvador del mundo. Pero aún así, nosotros debemos saber que ese era el plan soberano de Dios. Como dije, antes de la fundación del mundo. De hecho, la Biblia dice, en el libro de Hechos, que todos se unieron. Pilatos, los sacerdotes, el pueblo de Israel, los gentiles, contra el santo Hijo de Dios. ¿Para qué? Dice la Biblia, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estaba determinado que el Hijo de Dios viniera a este mundo, viviera una vida perfecta, de justicia perfecta y muriera por pecadores. Como dice Isaías 53, el Señor quiso quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Entonces, hermanos, a la luz de esta verdad, todos los creyentes podemos decir con toda seguridad que el Señor me ama. ¿Por qué? Porque Dios obró a mi favor dándonos a su propio Hijo. Pero Pablo va un poco más allá. Como si no fuera suficiente esto, Pablo nos dice algo más aquí. Dice, si ya Dios nos dio lo más valioso, el tesoro más preciado de nuestro Señor, como dijo alguien, si ya nos dio lo más cercano de su corazón, Pablo concluye, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Y aquí, por supuesto, tenemos que sacarnos la idea de nuestras mentes, hermanos, que todas las cosas son cosas materiales. No seamos tan terrenales, hermanos. No pensemos que todas las cosas es una casa más grande, es un auto nuevo, 0 kilómetros, que es difícil en este país, por cierto, o una buena salud, o un buen sueldo. No. Tenemos que pensar, mis hermanos, que cuando Pablo habla de todas las cosas, repito, habla de la luz de las cosas que sea necesario para hacernos conforme a quién, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y llevarnos a su gloria. Y quiero decirte algo aquí, para darte ánimo, Dios está comprometido con eso. Dios está comprometido con eso. Dios va a hacer todo lo posible, todo lo necesario para formar a Cristo en nosotros y llevarnos con Él. Él lo va a hacer, hermanos. Si usted y yo necesitamos disciplina de Dios, Él nos va a disciplinar porque nos ama. Él lo va a hacer. Si necesitamos ser convencidos de nuestros pecados, hermanos, Él lo va a hacer. Si necesitamos ser afligidos para crecer más, Él lo va a hacer. Él va a hacer todo lo posible. Si necesitamos ser humillados para no creernos fuertes y depender de Él, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Dios lo va a hacer.
Yo voy a hacer todo lo posible. Si necesitamos que Dios nos quite las cosas que nosotros tanto anhelamos en este mundo y nos dé poco para ser más agradecidos con la gracia de Dios, Él lo va a hacer, mis hermanos. Él lo va a hacer. Él va a hacer todas las cosas para cumplir ese propósito por el cual fuimos llamados. Qué maravilloso plan de salvación, ¿verdad que sí? A nadie se le podía ocurrir un plan tan maravilloso como este. Entonces ya vimos que estamos seguros porque Dios está con nosotros, porque no escatimó a su Hijo y lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y vemos que Pablo nos da otra razón de nuestra seguridad de salvación, mis hermanos, y es que no hay acusación en contra de los escogidos de Dios. Versículo 33. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pablo está como mirando hacia el futuro y él está considerando el hecho de que el juicio de Dios o el juicio final todavía está por venir. Y de seguro en nuestro camino, hermanos, hacia Él, los cristianos seremos acusados de muchas cosas. Pero si hay algo que nos dice la Biblia, que si somos acusados por causa de Cristo, somos bienaventurados. Dice Mateo que bienaventurado cuando por causa de Cristo somos vituperiados o perseguidos y digan toda clase de mal contra nosotros. Pero en este punto creo que el apóstol Pablo, hermanos, está pensando en nuestro mayor adversario, Satanás, el diablo. Como sabemos, él siempre va a tratar de engañarnos, de cegarnos, de acusarnos para darnos la inseguridad que producen nuestros pecados y nos sumerjamos en nuestra culpa. Él lo va a hacer. Él va a tratar de que nosotros siempre pensemos y nos culpemos porque todavía en nuestras vidas hay muchos pecados y que la gracia de Cristo no es suficiente. De hecho, ese es el trabajo diario de Satanás, acusar día y de noche. Pero nuestra seguridad, hermanos, está que a pesar de que ese es el trabajo de Satanás, del diablo, ninguna acusación podrá prevalecer contra nosotros. Ninguna. Por la sencilla razón, escucho esto, que el juez supremo que preside el más alto tribunal del universo es el que nos escogió y el que nos justificó. Dios nos escogió y fue ese mismo Dios que nos justificó. Por eso nadie podrá acusarnos, absolutamente nadie. Hermanos, nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Y nosotros no podemos justificarnos delante de Dios por lo que hacemos, por nuestras obras. Es Dios quien nos justifica. Por eso pensar que la salvación dada por Cristo, esa salvación se pierde, es llegar a pensar, mis hermanos, que entonces, que eso de que Dios nos escogió y nos justificó es mentira. Y pensar que la gracia de Cristo entonces no es suficiente para nosotros. Entonces cuando vemos esta verdad, podemos preguntarnos, ¿alguien podrá acusarnos delante de Dios? Como para considerar o como para que Dios reconsidere el veredicto. No, hermanos, no lo hay. Y ustedes ven esas películas, ¿verdad? Donde hay un tribunal y hay dos abogados y los abogados hacen todo lo posible para presentar las pruebas para acusar a alguien. Y los abogados a última hora presentan pruebas contra el acusado que nadie ha visto. Y esas pruebas pueden cambiar el veredicto final. ¿Han visto? Bueno, lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, es que es imposible
que eso suceda en el tribunal de Dios. Es imposible que alguien venga con una prueba en nuestra contra que Dios haya pasado por alto. No la hay, hermanos. Y la Biblia es clara en esto. En Colosenses 2 nos dice que nosotros, aún muertos en nuestros pecados, os dio vida perdonándolos, anulando el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, hermanos. ¿Y qué más dice? Que esos pecados, esos decretos, los quitó del medio y los clavó en la cruz. ¿Realmente podemos creer esto en nuestras vidas como cristianos? ¿Realmente podemos decir, como dijo un siervo de Dios, podemos respirar este aire fresco? De saber que la única y la última opinión que realmente importa es la de Dios, y Él te ve como un hijo sin acusación por causa de Cristo. Él ya te escogió y te justificó y te dio la justicia perfecta de su Hijo amado. ¿Quién podrá acusarnos delante de Dios entonces? Absolutamente nadie. La cuarta razón que nos da el apóstol Pablo aquí, mis hermanos. Pablo va como en aumento aquí. Y es que gracias a la obra de Cristo, nadie podrá condenarnos. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además, dice Pablo, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow, hermanos. Pablo está conectando esta misma idea, y así como nadie puede acusarnos, también se pregunta, ¿quién nos condenará? Él responde, Cristo es el que murió por nosotros. Cristo es el que resucitó por nosotros. Cristo es el que está a la diestra de Dios, y Cristo es el que intercede por nosotros. Es como si Pablo nos dijera, hermanos, sin culpa no hay condenación. Y esto es impactante en nuestras vidas porque nos está diciendo que Cristo ha muerto y ha cargado con nuestros pecados y nuestra culpa, y Cristo mismo se hizo nuestra condenación. Y el veredicto fue emitido basado en esa justicia de Cristo. Por eso podemos estar seguros en la salvación de Cristo Jesús. Como dijo John Piper, el veredicto del juicio final de Dios fue anunciado en el año 33 después de Cristo, de nuestra era, inocente. Ahora ya no hay más condenación. Por lo tanto, no tenemos que esperar entonces al juicio final para saber cuál es la porción de nuestra herencia. Wow, hermano. Esta es la conclusión lógica. Si Cristo pagó por ti, si Cristo pagó por mí, ¿quién te condenará? Si Cristo resucitó para ser justificados, ¿quién nos condenará? Si Cristo ascendió a los cielos y fue exaltado a la diestra del Padre para ocupar ese lugar de preeminencia, de supremacía, ¿quién nos condenará? ¿Quién, hermanos? Y la idea aquí, cuando Pablo dice que está a la diestra de Dios, la idea aquí es que Cristo está sentado a la diestra del Padre Celestial. ¿Se acuerdan de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Que ellos no podían sentarse porque tenían que sacrificar corderos una y otra vez. Era algo imparable allí. Ellos no podían descansar. No había sillas allí en el templo porque ninguno de esos sacrificios era perfecto. Bueno, fue Cristo, hermanos, el Cordero perfecto que entró una sola vez al santuario de Dios a ofrecerse como una ofrenda perfecta a favor nuestro. Entonces, ¿quién te condenará entonces? Pero si hay algo en tu mente todavía, o si existe la posibilidad en tu mente de que uno de sus enemigos de Jesús les arrebate algunas de sus ovejas, eso es totalmente absurdo. ¿Saben por qué? Porque Pablo dice, Cristo intercede por nosotros. Es decir, por cada uno de los suyos. Si tú eres un hijo de Dios,
déjame decirte, mi querido hermano y mi querida hermana, que Cristo ahora mismo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti. Si tú pecaste hoy, Cristo está intercediendo por ti. Yo pagué por ese pecado. Yo pagué con mi sangre por ese pecado. Él está intercediendo por nosotros. Wow. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Y Cristo se presenta entonces como ese abogado perfecto, con las pruebas perfectas suficientes a favor de sus hijos. Y no cualquier prueba, hermanos. Él mismo es la prueba. Él se presenta con las marcas, Él se presenta con su sangre perfecta, con su justicia perfecta, para interceder perpetuamente por cada una de sus ovejas, como dice Hebreos 7:25. ¿Se acuerdan la oración de Jesús en Juan 17:24? Donde Él intercede por los suyos y por los que iban a venir. Jesucristo, hermano, seguirá intercediendo por cada uno de los suyos hasta que esa oración sea cumplida. ¿No te da ánimo esto, hermanos? Alabado sea el Señor. Alabado y bendito sea la salvación. Por último, Pablo nos dice que la quinta razón, hermanos, para nuestra seguridad de la salvación es que nada podrá separarnos del amor de Dios. Absolutamente nada. Versículos 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Allí está. Hablando de Cristo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, hermano, este capítulo no pudo haber terminado de la mejor manera. No pudo haber terminado. Inicia con la asombrosa declaración, no hay más condenación en Cristo Jesús. Y termina diciéndonos que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Impresionante. Podemos hacer cientos de sermones con estos pasajes. Es más, cientos de sermones por cada palabra que encontramos aquí. Argumentos tras argumentos, donde Pablo termina de afianzar a los creyentes en la seguridad de su salvación, en la certeza de que ningún cristiano verdadero se perderá. Por eso Pablo se pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y empieza a nombrar una serie de circunstancias allí que el cristiano por causa de Cristo puede suceder. Pero la pregunta es de nuevo, si estas circunstancias, hermanos, podrán separarnos de la salvación o podrán separarnos del amor de Dios. Evidentemente, como vimos, no. Ninguna. Porque eso sería decir que un creyente entonces puede colocarse fuera del alcance de la gracia de Dios. Yo quiero decirte que si tú eres un hijo de Dios, en ningún momento de tu vida estarás lejos o fuera de la gracia de Dios. Wow, hermanos. Nada de esto debe sorprendernos. Nada de esto debe atemorizarnos. Cuando tengamos que soportar alguna de estas pruebas por causa de Cristo. Porque es imposible que un verdadero creyente, alguien que ha sido justificado por la fe, que ha sido adoptado como hijo de Dios, sea separado entonces del amor de Cristo por nosotros. Y Pablo dice en el 37 al 39, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de que Él nos amó. Y esto puede interpretarse que Dios por medio de su amor nos da esa fortaleza que proviene de ese amor innegable. Y Pablo concluye en el 39 diciendo todo esto, en el 38-39,
que él estaba seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo porvenir, nada de este mundo podrá separarnos. Hay una seguridad absoluta allí por parte de Pablo. Una seguridad absoluta, ese amor especial, ese amor ágape, ese amor sacrificial de parte de Dios, solo es para los hijos de Dios. De hecho, es una de las palabras que más se repite también en este capítulo, hijos de Dios. Wow, hermanos. Nosotros estábamos condenados, ¿verdad que sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, pero fuimos amados por Dios. Tú fuiste amado por Dios, eres amado por Dios. De tal manera que el regalo más grande que nos ha dado Dios es su propio Hijo. Es Él mismo. Hermano, quiero decirte que Dios no nos promete una vida libre de luchas, que no nos promete una vida libre de sufrimientos, que no nos promete una vida libre de tentaciones. En cambio nos promete que en cada una de esas situaciones Él estará con nosotros, estará por vosotros, para llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nuestra salvación está segura entonces en Cristo porque Dios está con nosotros, porque no escatimó a su Hijo, porque lo entregó por nosotros. Él nos va a dar todas las cosas en Él, porque no hay quien nos acuse, porque no hay quien nos condene y porque no hay nada ni nadie que nos separe del amor de Dios. Alabado y bendito sea nuestro Salvador. Amén, hermanos. Y yo quiero dejarte algunas cosas, ya vamos a terminar. Quiero dejarte algunas breves cosas en tu mente. En primer lugar, los creyentes están seguros en las manos de Dios, completamente seguros. La salvación de un verdadero creyente jamás se puede perder. Y Pablo escribió estas palabras bajo la inspiración divina del Espíritu Santo para traernos seguridad a los creyentes en el contexto de las aflicciones que debemos enfrentar en este mundo caído. Y de verdad, hermanos, es magnífico nosotros leer estos pasajes y encontrar que en medio de tanta incertidumbre hay una seguridad en nuestras vidas de que veremos a Dios en gloria. Wow. Los creyentes tenemos una seguridad porque cuando cerremos nuestros ojos, lo primero que vamos a ver es el rostro de nuestro Señor Jesús. El día que partamos de este mundo, no vamos a tener una cuenta pendiente. No lo vamos a tener. Dios ha prometido salvarnos. Y Él lo va a hacer, mis hermanos. En segundo lugar, no hay salvación fuera de Cristo. Y aquí me dirijo a los amigos que están escuchando esto. No puedes salvarte a ti mismo. No puedes. Si Dios no es el que te escogió y te justificó y te declara sin culpa, entonces no importa cuánto tú trates de salvarte a ti mismo, no lo vas a lograr. No hay nada que tú puedas hacer en tu vida que pueda justificarte delante de Dios. Solo encontrarás condenación allí. Te condenarás cada día más. Porque nunca podrás cumplir la ley de Dios. Esa ley la cumplió Cristo Jesús. Cristo es el que murió. Cristo es el que resucitó. Cristo es el que está a la diestra de Dios. Y Cristo, solamente Cristo, es el que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así que ven a Cristo, hermanos. Arrepiéntete de tus pecados. Reconcíliate con Dios por medio de la sangre preciosa de nuestro Salvador. Y en tercer lugar, no pensemos por ningún momento que esta doctrina de la seguridad de salvación es una especie de licencia para pecar. Cuidado con eso. Sin duda Dios utiliza nuestro pecado para un propósito, para su propósito. Pero no podemos vivir, mis hermanos, como queramos. No podemos vivir como nos dé la gana. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a todo lo que Dios justifica, Dios los va a santificar. Dios los va a capacitar para que ellos puedan vivir de acuerdo a la santidad por la cual hemos sido llamados. Recuerda esto.
Si Dios te justificó, Dios te va a santificar. Recuérdalo siempre. Eso va de la mano siempre. Como dijo alguien, la gracia salvadora es para vivir agradecidos, no para vivir pecando. Por eso cuando alguien cree que la salvación se pierde, va a tratar de obedecer movido por un temor, por un servicio de temor, de esclavo, y no con la gratitud de un hijo de Dios que sabe que será amado por su Padre a pesar de su pecado. Qué maravilloso, hermanos. Es la cruz de nuestro Señor Jesucristo la que nos da nuestra seguridad de nuestra salvación. El eterno amor de Dios está con nosotros. Como le dije a los hermanos en el conversatorio, Dios no puede amarnos más de lo que nos ha amado en la cruz de Cristo. No puede. Todo su amor fue derramado allí. Y por lo tanto estamos seguros en Él. Sea Dios concediendo gracia en nuestros corazones. Sea Dios concediendo paz, consuelo y ánimo en nuestras luchas, recordando cada día estas verdades preciosas, mis hermanos, de que Cristo pagó con nosotros. Y nadie nos acusará, y nadie nos condenará, y nadie podrá separarnos de su precioso amor. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Oh bendito Padre, nos sumergimos en estas verdades, Señor. Y no podemos decir otra cosa que gracias, Padre. Gracias por tu salvación maravillosa. Gracias por ese amor, Señor, demostrado en la cruz a nuestro favor. No lo merecíamos. Nada, Señor, de lo que tú nos has dado y nos dará, lo merecíamos. Solo es por Cristo Jesús, Señor, que nos acercamos a ti. Solamente es por Él, Señor, que no somos condenados. Solamente es por Él que no somos acusados. Solamente es por Él que nada ni nadie nos separará de tu amor. Tú no escatimaste a tu Hijo, lo entregaste por pecadores que merecían solamente la condenación, pero en Cristo no hay condenación. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que esta verdad sea sellada en nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Que esta verdad nos dé ánimo en esta semana para sin duda enfrentar todas las luchas y problemas y dificultades y dudas que tenemos como seres caídos. Pero es por tu gracia, Señor, que nos refugiamos en tu verdad. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Ayúdanos en nuestra debilidad a seguir confiando y dependiendo de ti. Por los méritos de tu Hijo Salvador, nuestro amado Señor Jesús, te lo pedimos. Amén.